Bienvenidos a toda la familia en la fe. Damos gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de poder compartir para todos ustedes este entrenamiento de la Escuela de Guerra Espiritual. Va a ser un tiempo maravilloso que el Espíritu Santo nos va a dar para capacitarnos, para entrenarnos por la palabra y su presencia, para caminar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Así que vamos a tener una palabra de oración antes para pedir al Padre que nos dé sabiduría, que nos dé ciencia, que podamos comprender todo este tema de la guerra espiritual basado en la palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en este día maravilloso en que nos das esta oportunidad de poder compartir juntos esta tu palabra y este entrenamiento sobre la guerra espiritual. Oramos para que todos los que están recibiendo ahora mismo y están allí viendo todo este entrenamiento, ellos puedan recibir el entrenamiento, la capacitación, ellos puedan, Señor, por tu Espíritu aprender para que vivan, Señor, en esa victoria que nos revela tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar en esta escuela de guerra espiritual aprendiendo varios temas en diferentes sesiones donde usted va a comprender todo esto sobre la guerra espiritual y donde va a ser entrenado y capacitado para caminar en la victoria que Cristo nos ha dado. Así que a través de esta serie de videos vamos a estar viendo diferentes aspectos de la guerra espiritual, la historia de la guerra espiritual, cómo comenzó todo y cuáles son las estrategias del maligno, pero también cómo usted puede caminar y vivir en la victoria de Cristo Jesús con principios y armas espirituales que nos ha entregado el Señor. Así que vamos a iniciar esta primera parte de esto. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos habla esto? Esta porción de la palabra nos habla que nuestro Dios fue el creador de la tierra, que Él fue quien creó todo lo que nosotros vemos, creó el universo tan ancho, tan extenso, creó todos los seres vivientes, la naturaleza, como lo leemos en la palabra. Desde un principio la palabra nos dice que Dios fue quien creó todo lo que vemos, las naciones, los mares, los ríos, todos los seres vivientes, pero también creó al hombre, lo creó y a la mujer a su imagen y semejanza. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que no hay otro creador, no es el otro el dueño de esta tierra, es nuestro Dios todopoderoso quien creó todo lo que nosotros vemos. Así que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece al Señor, todo es de Él y todo es para Él. Así que Dios tuvo este anhelo, esta visión de crear un lugar maravilloso como el que vivimos. Pero también Dios creó al ser humano. Después de haber creado la tierra, los cielos, los mares, de ordenar que la tierra diera fruto, entonces creó al hombre y a la mujer y los puso ahí en un huerto, en el huerto del Edén, y habló con ellos y Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Entonces Dios, al crear esta maravillosa tierra, también pensó que tenía que haber unos seres humanos a los cuales Él le entregó todo, les dio el dominio, y eso lo encontramos en la palabra en Génesis 1:28 que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le entregó el dominio al hombre. La palabra del Señor nos dice que el Señor le dijo, y señoread. Esta palabra señorear es que Dios le dio autoridad a ellos.
les delegó, les dijo, les doy autoridad para que ustedes dominen la tierra, para que ustedes sojuzguen la tierra, para que ustedes administren. En otras palabras, Dios le dio al hombre, a Adán y a Eva, les dio la llave para que ministraran todo de parte de Dios. No era de ellos, sino que de parte de Dios ellos iban a ser unos administradores de los bienes de Dios, y Dios le dio todo el poder, le dijo señorear, o sea que ellos tenían la autoridad y el poder para dominar y de parte de Dios ser administradores. Dice en el Salmo 115, verso 16, los cielos de los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Así que Dios le entregó todo al hombre, le dijo al hombre, ahí está la tierra, ahí está ese lugar lo he creado para que vivas en él, tú eres el responsable. Así que Adán y Eva tenían el dominio sobre todos los animales, la naturaleza, todas las riquezas. La Biblia nos enseña que el huerto del Edén habían ríos preciosos. La Biblia enseña que en esos lugares había oro, no les faltaba nada. Así que Dios le puso a Adán y Eva todo, absolutamente lo que ellos iban a necesitar en la tierra. Ellos vivían allí, no tenían ningún problema, no había ninguna dificultad, no tenían por qué quejarse, porque Dios le proveyó de todo. Y el hombre dominaba la tierra. Dice la Biblia que fue Adán quien le puso nombre a todos los animales. O sea, Dios dotó al hombre y a la mujer de una inteligencia increíble, porque los hizo a su imagen y semejanza. Pero al mismo tiempo, Dios en su trono celestial creó a seres celestiales, llamados ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Dios también hizo una creación de seres celestiales. Y dentro de esos seres celestiales, Dios creó a Luzbel. Ezequiel nos dice que el día de la creación de Luzbel sonaron los tamboriles. Dice que sus vestidos eran de piedras preciosas. Era un querubín. Ezequiel dice, oh tú querubín protector. Dice en verdad que él protegía la gloria de Dios con los cantos. El querubín es uno de los rangos, según lo que vemos en la palabra del Señor, dentro de la creación de estos seres celestiales. Vemos que el querubín como que es el rango mayor. Así que este ser angelical, Luzbel, guiaba, tenía autoridad. Pero un día este ser se rebeló contra Dios. Un día este ser Luzbel pensó que podía derrocar a Dios, pensó que podía quitar a Dios del trono. Él pensó que él podía ser semejante a Dios. Tuvo que ser de que este ser pensó que tenía la posibilidad de derrocar a Dios. Y eso nos lo dice la palabra en Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, encontramos esta revelación tan tremenda de este ser. Y dice así el profeta Isaías: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte. En el monte de los dioses subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. ¡Qué engaño! Este ser creado por el Todopoderoso, este ser que Dios Padre omnipotente, omnisciente, le dio vida, un día dijo: yo seré semejante al Altísimo, yo seré
el que gobierne en ese lugar alto. Me sentaré donde está el Dios Todopoderoso. ¿Y qué sucedió? Este ser se rebeló contra Dios. El orgullo, nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento, que fue el orgullo de su belleza, el orgullo de lo que él tenía, aún del poder que Dios le había delegado. Ese orgullo lo llevó a rebelarse y a pensar que podía ser igual al Altísimo. Y como en la presencia de Dios no puede habitar el pecado, la Biblia nos enseña que él fue arrojado a la tierra. Dios lo arrojó a la tierra. Pero ¿qué hizo este ser? Este ser inmediatamente cambia de nombre y se le comienza a llamar Satanás, diablo, acusador, adversario, dragón. Comienza a dársele una serie de nombres. ¿Y qué nos enseña la Biblia en Apocalipsis? Que este ser no solamente se rebeló él solo, sino que contagió a otros seres también angelicales, y ellos se unieron a Luzbel y se rebelaron contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los arrojó a todos ellos. Nos enseña la palabra que algunos de esos seres fueron puestos en prisiones, están en prisiones de oscuridad. Pero otros seres fueron arrastrados. Satanás arrastró a muchos seres celestiales, angelicales, que ahora se conocen como los ángeles caídos o demonios, y vino a la tierra. ¿Y qué pasó? Trajo su revelación, se reveló, su rebelión, trajo su rebelión a la tierra, y también en la tierra mostró lo que seguía en su corazón. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Dios le había dicho a Adán y a Eva: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero no puedes comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comáis, de cierto moriréis. Así que Dios les dijo: ustedes tienen una vida plena. Dios descendía y hablaba con ellos. Nos enseña la palabra que Dios descendía y hablaba con ellos. Y les dijo: ustedes tienen una vida plena, están gozando de mi presencia. Pero Satanás vino con su astucia, porque él es un engañador, un mentiroso, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Engañó a Eva. Le dijo a Eva que era mentira lo que Dios decía, sino que el día que ella supiera de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, sería semejante a Dios. O sea, la misma rebelión que él hizo en su corazón cuando estaba en ese lugar celestial, esa misma información, esa misma rebelión la trajo a Eva y le engañó. Y dice la palabra en Génesis 3 que Eva tomó del árbol de la ciencia y el bien, y de una vez también contaminó a su esposo, hizo que Adán también se diera. Y cuando sucedió esto, el hombre y la mujer fueron engañados. Satanás engaña al hombre y a la mujer, trayéndolos bajo la autoridad y poder de él y el pecado. ¿Qué sucedió entonces? Cuando Adán y Eva se dieron al engaño de Satanás, lo que Adán y Eva hicieron fue que le entregaron el poder, la autoridad que Dios le había entregado a ellos. Ellos se le entregaron a Satanás. Le dijeron: Satanás, aquí tienes las llaves. Te entregamos el dominio que Dios nos ha dado a nosotros, te lo entregamos a ti. ¿Y por qué Satanás quería eso? Porque él quiere ser exaltado, para exaltar su trono, para ser adorado. La Biblia dice que él vino para robar, para destruir el tesoro valorable del Señor.
La Biblia dice, el ladrón no viene más que a robar y a matar y destruir. Él lo que quería era ser exaltado. Él lo que siempre ha querido, como lo hemos visto, era que él quería ser adorado, exaltado. Y por eso él aún en día sigue demandando adoración, sigue demandando que le den honores. Así que Adán y Eva le cedieron a Satanás el derecho ahora de dominar en la tierra, de dominarlos a ellos, pero además de eso, los entregó también al mal, y Adán y Eva ahora quedan bajo el poder del pecado y bajo el poder de Satanás, como nos dice la palabra, el Dios de este mundo. Así que me imagino yo que Satanás dijo, logré la victoria. Le diría a Dios, sí, ve Dios, tu creación, este hombre Adán y Eva que los creaste perfectos, también se dieron al mal como yo cedí al mal. Así que se te dañó tu propósito, tu plan. Satanás pensó que había dañado. Satanás pensó que había hecho pedazos el plan de Dios. Pero no, él se equivocó. ¿Qué aconteció después de esto? ¿Qué vino después de este gran suceso que creo que tuvo que traer dolor, tristeza al corazón de Dios, viendo a su creación siendo engañada por un ser maligno que quería ser exaltado, que quería ser adorado, que no se conformó con sus vestiduras, con esa creación? ¿Sabe qué sucedió después de esto? Dios declaró la guerra. Dios le declaró la guerra al mismo Satanás y sus demonios. Dios le declaró la guerra porque dice Génesis 3:15. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de la venida del Mesías, de Jesucristo. Y esta palabra fue directamente contra Satanás. Mire que es impresionante. Dios le está hablando a Satanás y le dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Y el Señor dice, el Padre, su simiente, o sea, la simiente de la mujer, Jesucristo, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Así que aquí se inicia la batalla más fuerte que ha vivido la humanidad. Así que Dios le declara y le dice, Satanás, no pienses que te saliste con la tuya, no pienses que has acabado con el plan mío, con el hombre y la mujer. De la mujer saldrá el Mesías. De la mujer vendrá la salvación para la humanidad. De la mujer, ella dará a luz en su simiente y ese Mesías te aplastará la cabeza, pero tú solamente le morderás el talón. Así que Dios, la Biblia dice que Dios es varón de guerra, que su nombre es de guerra. Y de hecho uno de los nombres de Dios es Jehová es mi estandarte. La Biblia enseña que Dios se levanta también en guerra. Y desde allí se inicia la batalla más fuerte. Y pasan los años, pasaron milenios, conocemos la historia del pueblo que Dios levantó, hasta que Dios levantó una tribu, y de esa tribu, de la cual perteneció el rey David, salió el Mesías, Cristo Jesús. Y entonces Dios venía a restaurar otra vez. Y aquí es donde vemos la victoria magnífica de Dios. La victoria magnífica del Señor. La venida de Jesús, su muerte y resurrección fue la victoria. Esta fue la victoria. Cristo, siendo Dios, descendió del trono. Porque así como un hombre le había entregado a Satanás todo el poder y la autoridad de la creación de Dios, así como un hombre cayó al mal, tenía que venir un hombre
y vencer a Satanás y quitarle otra vez los dominios de la tierra y el dominio de la muerte. Así que Dios se hace hombre y dejó toda su gloria, dejó todo su esplendor. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 2 versos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, mis hermanos, la única manera de que Satanás fuera derrotado, de que Satanás ya no siguiera siendo el dueño, amo y señor de lo que Adán y Eva le entregaron, era que viniera otro hombre. Pero este hombre era diferente. Este hombre tenía que ser sin pecado. Este hombre fue el Señor Jesucristo, el mismo Dios. Entonces, así como ese hombre le entregó a Satanás, un hombre le quitó todo de vuelta a Satanás. La victoria fue total a nuestro favor para que la vivamos cada día. Entonces, Jesucristo en su muerte y resurrección fue una victoria total, magnífica. Y ahí es donde tenemos nosotros la base bíblica para caminar ahora en la victoria, para caminar en el poder que el Señor nos ha entregado sobre todas las obras de Satanás. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús en la cruz triunfó. Fue un triunfo total. Cristo exhibió a Satanás y a todos sus demonios, los exhibió públicamente, los derrotó en la cruz, los hizo desfilar, así dice el apóstol Pablo, con las manos atadas atrás y su cabeza mirando al suelo, porque esa es la visión, esa es la expresión en Colosenses, que los exhibió públicamente. Jesús venció al imperio de la muerte que tenía el diablo, porque el diablo tenía un imperio de la muerte, nos dice la palabra. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Cristo no solamente retomó otra vez los dominios de la tierra, el señorío sobre la tierra, sino que también venció el dominio de la muerte que tenía el diablo. Se los quitó. La victoria en la cruz estableció el poder del reino de Dios sobre el poder del imperio de las tinieblas y la muerte. Así que el Señor Jesucristo logró una victoria total, mis hermanos, para que usted y yo vivamos esa victoria, vivamos en ese poder. La muerte en la cruz y la resurrección no solamente era para la salvación, que es lo principal, no solamente para recibir perdón de los pecados, lo cual tenemos que anunciar, sino que la muerte en la cruz también era para quitarle el dominio a Satanás y quitarle el imperio de la muerte. Y este hombre, Jesucristo, Dios, sin pecado, sin el mal, le quitó todo de vuelta. ¿Para qué? Para entregárselo otra vez al hombre, para entregárselo a usted, para entregármelo a mí. Ahora el Señor Jesucristo dice, ahora le he quitado
todo el poder a Satanás. Ahora le he quitado el dominio que él tenía sobre la muerte, sobre la tierra. Y ahora quiero entregarles a ustedes otra vez las llaves. Aquí tienen otra vez las llaves. Ustedes pueden señorear, ustedes pueden gobernar en mi nombre en esta tierra. Ustedes pueden gozar de las bendiciones. Fue una victoria total. La victoria magnífica del Señor Jesucristo, y por eso tenemos que alegrarnos, por eso tenemos que darle alabanza al Señor. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? Jesús ha sido exaltado y se le ha dado todo poder, enseña la palabra. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, esta es la situación actual. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo es Jesús el Señor, para gloria de Dios Padre, dice en Filipenses capítulo 2, versos 9 y 11. Así que el nombre de Cristo Jesús es sobre todo nombre. No hay otro nombre sobre Jesucristo. Satanás quedó aplastado. Se cumplió la palabra que dio el Padre en Génesis 3:15. La simiente de la mujer Jesucristo te aplastará la cabeza. Cristo le aplastó la cabeza. Satanás está bajo el dominio, bajo la autoridad de Cristo Jesús. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales, y Satanás está debajo porque él fue arrojado a la tierra. Está en lugares celestiales inferiores, pero Jesucristo ha sido exaltado porque obtuvo una victoria poderosa y gloriosa. Pero ahora viene la pregunta: ¿pero vemos nosotros esta realidad en nuestra ciudad o país? ¿Vemos esta victoria de Cristo Jesús? ¿Vemos nosotros que es real esta victoria? No. ¿Por qué? El imperio de las tinieblas y el reino de Dios todavía están en guerra. La batalla ruge. La batalla ruge. La batalla continúa. Aunque el enemigo fue derrotado, aunque el enemigo fue aplastado, aunque Jesús lo venció a él, a Satanás y todos sus demonios, ellos siguen con la rebelión. Ellos siguen ahora más que nunca enfrentando al reino de Dios, enfrentando a la iglesia de Cristo, que es el reino de Dios, enfrentándola a usted. Satanás no ha dicho: oh, ya Cristo me venció en la cruz con su muerte y resurrección, y hace 2000 años él me venció y yo me voy a quedar quieto. No, él quiere venir y arrastrar y dañar todavía a todo aquel que pueda. Por eso el apóstol Pablo recibe una revelación tremenda en la ciudad de Éfeso. Y esa revelación que el apóstol Pablo está en Efesios capítulo 6, verso 12, y dice el apóstol Pablo: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pablo recibe una revelación para la iglesia nuevo testamentaria. Pablo dice: mis hermanos, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores, fuerzas de las tinieblas, fuerzas espirituales malignas que quieren venir y acabar. Entonces, estamos frente a una lucha, una guerra real, espiritual. Pero ¿cuál es el propósito de esta batalla espiritual? ¿Por qué todos estos seres que nombra el apóstol Pablo en Efesios 6, cuál es el propósito de ellos? La batalla es por poder,
autoridad y gente. Satanás sigue insistiendo en que tiene poder, en que tiene autoridad, y él batalla es por la gente, por poseer a la gente, por capturar a la gente, que la gente le sirva a él. Pero la palabra del Señor es clara, porque lo descubre, le quita la máscara. El apóstol Juan, en 1 de Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Imagínense la revelación que tiene el apóstol Juan. Dice que el maligno quiere seguir teniendo dominio. Y Juan dice: mire, este mundo está bajo el poder del maligno, porque hay influencia, ¿verdad? Satanás quiere arrastrar al infierno. Satanás quiere arrastrar a millones de seres humanos con él al infierno, porque su lugar final será un lugar donde él no saldrá de ese lugar. Allí será en ese lago que arde con fuego y azufre, y él quiere allí arrastrar a millones y hacerle creer a la gente que él sigue teniendo el dominio, aún a cristianos, hacerle creer que él tiene el dominio, que él es el que manda. Así que, mis hermanos, aunque el enemigo fue vencido, sigue insistiendo en dañar la obra de Dios en la tierra. Hasta que se cumpla el tiempo de Dios en todas las cosas, él va a seguir insistiendo, él va a seguir peleando, él va a seguir luchando. Él va a seguir haciendo cosas impresionantes que vamos a aprender. Por eso es importante que usted está siendo entrenado, capacitado en esta escuela. Y que tenemos que dar gracias a Dios que en esta congregación, en esta iglesia que es de Dios, los siervos, los pastores, se han preocupado para que usted sea entrenado. Así que, mis hermanos, la victoria de Cristo sobre los poderes de las tinieblas y su aplicación en el mundo está ahora en las manos de la iglesia. Somos nosotros ahora los que tenemos, en el nombre de Cristo Jesús, enfrentar todo esto. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene la victoria, mi hermano. Nosotros tenemos la victoria. Así veamos la oscuridad que veamos. Así veamos cosas que uno dice: ¿será que Dios está reinando? Sí, amada iglesia, Cristo está reinando. Cristo es el Rey. Cristo, a pesar de tantas tinieblas que vemos, de tanto oscurantismo, de tantas situaciones difíciles, Cristo está reinando. Y por medio de Cristo tenemos la victoria. Entonces usted tiene que tener la base bíblica, teológica, que usted no está enfrentando una guerra espiritual donde usted tiene pérdida. No, esa guerra ya está ganada. Es más, escúcheme esto que le voy a decir. Nosotros los que tenemos estamos peleando es la batalla de la fe, porque la guerra ya fue ganada. Ya Cristo ganó la guerra. Nosotros lo que peleamos son batallas de fe. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3:10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. O sea, somos nosotros, la iglesia, quien tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios, aún a esos mismos poderes malignos, que ellos sepan que Cristo los venció porque no quieren entenderlo. Así que el Señor escogió ¿a quién? Lo escogió a usted y a mí. Usted que está recibiendo este entrenamiento, el Señor lo escogió a usted. Escogió a gente para Él revelarse a sí mismo y para que sean sus misioneros, para traer su salvación, para llevar su salvación y su victoria al mundo. Somos nosotros a los que el Señor nos ha delegado su misma autoridad para predicar el evangelio a todo ser humano y continuar viendo la victoria de Cristo en la cruz en millones de personas.
Esta es la primera parte de esta serie sobre guerra espiritual. Esta es la historia de cómo comenzó esta guerra que ruge, esta guerra donde no podemos dormirnos, donde no podemos ser ignorantes. Vivimos en esta tierra física, pero nosotros somos del reino de Dios, un reino espiritual. Usted y yo somos espirituales. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y somos una iglesia sobrenatural. Somos una iglesia que tenemos la victoria. Usted tiene que comprender esto, mi amado hermano. La victoria, Cristo ya la ganó. La victoria ya Cristo la consiguió hace más de 2000 años por nosotros, por usted que está aquí, usted que está allí sentado, usted que está allí oyendo esta palabra, usted que está siendo entrenado. Cristo triunfó por ti para que ahora usted camine en la victoria esa en contra de las maldades, de las perversidades, de los planes diabólicos. Él fue vencido en la cruz. Usted, en esta primera parte de la enseñanza, es que usted comprenda que de su parte está ganada la victoria porque la ganó Jesucristo. Amén. Así que vamos a tener un tiempo ahora de oración. Vamos a orar al Dios Padre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que usted pueda comprender todo esto. Que usted pueda saber que Cristo ya venció a Satanás. Que usted no dude de nada. Que usted no tenga ninguna duda. Que usted no vaya a dudar. Ay, ¿será que Cristo triunfó? ¿Será que no? O tener temor. Que no, el diablo ya fue vencido. Cristo lo venció. Y usted lo que tiene que hacer es caminar en esta victoria todos los días. Proclamándola, declarándola. Y que Cristo le ha dicho a usted ahora, toma las llaves nuevamente, te entrego autoridad, te entrego el dominio, lo que Adán y Eva perdieron, ahora yo lo he restaurado y también le he quitado el imperio de la muerte al diablo. Así que oremos ahí donde usted está, incline su rostro ahí donde está y vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte gracias, Padre amado. Padre, gracias por darnos tu palabra, gracias por revelarnos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en tu palabra, toda esta historia, todo, Señor, Padre amado, esta bendición de conocer, Señor, cómo se inició todo esto de la guerra espiritual. Padre, gracias porque tu palabra desde Génesis, Apocalipsis nos da el entendimiento de comprender. Señor, gracias porque tú no echaste para atrás tu plan, Señor. Señor, tú no dijiste, no voy a seguir el plan, sino que allí en medio de la situación que Adán y Eva pecaron, te fallaron, Señor, tú seguiste con ese plan y diste una promesa en Génesis 3:15, Señor, y llegó el tiempo en que vino Jesucristo y murió y resucitó y destruyó las obras del diablo, le quitó el imperio de la muerte, le quitó otra vez las llaves de la tierra y ahora tú, Señor, las has entregado. Dele gracias a Dios porque usted tiene la victoria. Ahí donde usted está sentado de pie, dígale: Padre, gracias. Gracias por esa victoria. Gracias por haberme dado la victoria a mi favor. Gracias porque ahora puedo caminar en esa victoria en contra de las tinieblas. Ahora puedo declarar que en Cristo tengo la victoria. Gracias, Jesús, porque tú exhibiste a todos los demonios y a Satanás públicamente. Gracias, Señor, te damos, Señor, y yo oro, Padre, que cada uno de los que están viendo, Señor, y están siendo entrenados, Señor, que esta palabra, Señor, que esta enseñanza, ellos la vivan. Oh, Padre, para que el entendimiento sea abierto. Espíritu Santo, ábreles el entendimiento. Espíritu Santo, ahí a mi hermano, mi hermana que están ahí, ábreles el entendimiento, Espíritu Santo. Señor, que ellos caminen
en esta maravillosa, Señor, enseñanza de tu palabra, que ellos te exalten, Cristo Jesús, que ellos no dejen entrar duda de que el diablo es el que tiene el dominio, sino que tú lo tienes, y que ellos proclamen que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el poderoso, Cristo Jesús. Padre, oro, Señor, para que cada uno de ellos camine en esta victoria, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.